Bien, bueno, hoy hacemos la clase también con otro de los instructores, que es Germán, otro de los profesores acá de la escuela. Vamos a empezar con el tema de el inconsciente personal. Vamos a seguir con eso. Vamos a empezar vos, introduciendo un poco los temas. Bien. Bueno, habíamos estado viendo la estructura de la psique. Según Jung, hablamos un poco sobre qué es la psique, la mente, que es para toda esta psicología un sistema de energía, no es el cerebro, no es algo físico. Y hablamos del ego como la entrada a la conciencia. Y vimos que el ego ocupa un rol importante en la psicología y tiene que ver con la personalidad física. Hoy vamos a empezar a hablar de qué es lo inconsciente, que es una palabra que se empezó a dar a conocer a principios del siglo XX y bueno, hay que aclarar un poco, ¿no? Porque en general se asocia inconsciente como con aspectos negativos de la psicología, pero Jung vino a ampliar mucho más esa idea. Bueno, en realidad el ego no es importante. Es importante para la psicología occidental, la noción de ego, de yo, pero no está bien aclarada ni bien definida qué es esto del yo. Ya hablamos la clase anterior, más estructuralmente, más técnicamente, qué es el ego. Estuvimos explicando y desarrollando bastante esto, pero se descubre a finales del siglo XIX, no se descubre, se utiliza para describir en principio, en el ámbito de la psicología de ese momento, alteraciones en la conducta de las personas. Se empieza a utilizar el término inconsciente, que es un término que sale de la filosofía. Von Hartmann habla de lo inconsciente. Kant ya hablaba de lo inconsciente también en el campo filosófico. Pero el inconsciente de que ellos hablan no va a ser lo que primero van a abordar como lo inconsciente. Después Jung sí va a retomar esa idea de lo inconsciente mucho más profunda, Carl Gustav Jung. Ahora vamos a ver un nivel del inconsciente, el primer nivel, según la psicología de Jung, que es el inconsciente personal. Esto es lo que vamos a estudiar ahora, fundamentalmente. Pero el inconsciente tiene varios niveles. Jung lo divide en dos niveles, inconsciente personal e inconsciente colectivo, y en eso también hay subdivisiones. Pero para empezar, para el alumno, para el estudiante, ya con estas dos divisiones es suficiente, que es lo personal y lo colectivo. Ahora vamos a empezar hablando del inconsciente personal. Explicamos la otra vez que todas las experiencias, todo lo que el individuo ignora, todo lo que no recuerda, que es una gran cantidad, el ego medio, el ciudadano medio del mundo, tiene poca memoria de su vida. Poca memoria tiene, muy poco. No se acuerda lo que hizo hace una semana. ¿Dónde está todo eso? Todas esas experiencias que vivió, todo eso que le sucedió, toda esa información que entró en su mente, está en el inconsciente. No desaparece. No desaparece. ¿Qué es lo que llamamos memoria? Lo que llamamos memoria es lo inconsciente. Eso es la memoria. Es semejante, por ejemplo, como un programa, en una CPU, donde en un momento dado nosotros tenemos en la memoria de la computadora un montón de archivos, pero no están abiertos, No están todos abiertos. todos abiertos en simultáneo, sino que Muy buen tenemos que ejemplo. ir a buscar a la carpeta tal de mis Eso. documentos, y ahí abrimos y es como evocar un recuerdo de la memoria. Eso es el proceso, no importa eso, pero sí que quedan ahí almacenados. Como dato es eso, todo lo que usaste queda ahí en todo el tiempo. Bueno, dale. Bueno, entonces las experiencias que no logran penetrar al ego no desaparecen de la psique, son guardadas en el inconsciente personal. Bueno, personal, ahí está. Queda ahí. Está todo almacenado ahí. Bien. Y esto tiene que ver con un Seguí principio. leyendo un poquito. Bueno, el inconsciente personal es el receptáculo que contiene todas aquellas actividades y contenidos psíquicos que no se adaptan a la individualización o función consciente, que es el tipo psicológico que vimos de las funciones. Ya desde el momento del nacimiento se puede notar que hay tendencias en las personas a usar más una función que otra, por eso hablábamos de que ya en el niño se puede ver si el niño es más intelectual, más emocional o más motriz. Y el ego, por el tipo psicológico, tiende a prestar más atención a las actividades que tienen que ver con su función. Bueno, todo lo que el individuo, todo lo que la persona ignora de sí mismo está en el inconsciente personal. Todo lo que la persona ignora de sí mismo está en el inconsciente personal. Ahí queda todo. Todo, nada más. Sí. Incluso todas las experiencias que no comprendemos también. Todo lo que Pasan ignoramos. en
Todo lo que ignoramos de nosotros mismos está en el inconsciente. Cuando uno dice, no, ignoro esto, es el inconsciente personal, de mí mismo, de mí mismo. Todo lo que no sé de mí mismo, lo que no recuerdo, lo que olvidé, lo que viví, que no está presente para el individuo, está en el inconsciente personal. Es sencillo. Eso Jung llama lo inconsciente personal, que está de esta etapa de vida y de otras anteriores, lo que hoy se llama terapia de la vida pasada. No hay tal cosa como una terapia, eso es un invento. Pero los contenidos sí están ahí. Eso de que hay terapia de la vida pasada es un invento, pero no hay tal terapia. Pero sí hay los contenidos que vienen de etapas anteriores. Sí. O puede suceder que fueran experiencias conscientes anteriores que han sido reprimidas o desechadas por diversas razones, tales como pensamientos dolorosos, un problema no resuelto, un conflicto personal o una cuestión moral. Bueno, no es lo reprimido, lo inconsciente personal. Eso está mal dicho. Lo inconsciente personal es todos los contenidos que quedan ahí almacenados, producto de la ignorancia de la persona. Que la persona no lo acepta, no lo reconoce, simplemente no sabe de qué se trata y va a parar al inconsciente personal. Nada más. Eso para empezar como una definición simple de qué es eso de inconsciente personal. Ahí está. Ya sea porque es doloroso, ya sea porque no le interesa. ¿Dónde está todo eso? Ya dimos el ejemplo otra vez bastante claro, que cuando la persona selecciona temas a ver, a consumir en cuanto a la televisión o el celular, toda la selección y a lo que más le presta atención mecánicamente, eso es el contenido, lo que está más presente en el ego. Y todo lo que no pasa al inconsciente. Es sencillo. Sí. Todas las experiencias débiles que no llegan a la conciencia o permanecen en ella son almacenadas en el inconsciente personal. Eso se puede ver incluso en el transcurso de un día, de todo lo que nos pasa en un día, cuánto al final del día recordamos. Es así. Entonces, ¿dónde están mientras tanto? En el inconsciente, que es un banco de datos de la memoria. O ha pasado inadvertido y aparecen en los sueños también, ahí aparecen. O una experiencia vivida sin interés puede tener un valor muy significativo y ser rescatada del inconsciente personal. Eso cuando uno de repente le pasa por distintos shocks o experiencias de vida que se acuerda de cosas que estaban ahí. Y si se acuerda, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? En un lugar. No es un lugar físico, no es en las neuronas, es en el inconsciente. No es en el cerebro, ¿eh? La mente no es el cerebro, aclaro. Temporalmente la mente humana, la psique humana, el materialismo es muy grande. Entonces las personas hoy todo el tiempo están pensando en la mente y están pensando en el órgano cerebral. Eso es un error del materialismo. Queda todo almacenado en la mente y de la mente pasa al cerebro. Todas las experiencias de estas etapas y de otras etapas, porque hay una mente que tiene además también órganos. La mente tiene órganos. La memoria no es algo del órgano físico. Porque vos podés tener, por ejemplo, el hardware, podés tener en la computadora una memoria, pero si no hay contenido, esa memoria está vacía. O sea, está el dispositivo físico que se llama memoria RAM. Bueno, esa es la memoria de ejecución, pero el CPU, el disco rígido, tiene una cantidad de memoria que almacena. Bueno, parecido, porque todos los aparatos fueron hechos por la mente humana, se almacena temporalmente y se localiza. En realidad la memoria no solamente se localiza en el cerebro, sino en todo el cuerpo. Todas las células del cuerpo tienen memoria. Hay distintos cerebros en el cuerpo, que es lo que Gurdjieff llama funciones. Hay en la parte intelectual, lo emocional, lo instintivo motriz, lo sexual, y todo el cuerpo, a nivel celular y atómico, tiene una memoria. Así que es un error situarlo eso exclusivamente, la mente humana, en el cerebro. Es equivocado para esta psicología. Que bueno, hay que superar varios prejuicios para salir de ese materialismo, ¿no? De cómo uno observa. También a través de los sueños se ven los contenidos de lo que el individuo tiene que hacer consciente, que ha quedado ahí, lo importante. Entonces el sueño selecciona lo importante. El inconsciente, ahora vamos a ver qué parte del inconsciente hace eso, dice, bueno, este sueño es necesario para fulano de tal. Ahí ya vamos a otro nivel del inconsciente y vamos a ir viendo eso. Luego tenemos los complejos.
que es importante en la psicología. También uno de los nombres que se diera a la psicología Jung en principio es la psicología compleja, de los complejos. ¿Qué son? ¿Qué son los complejos? El término complejo lo acuñó Jung en psicología, era desconocido hasta que vino Jung. No se conocía. Se hablaba de, se empezó hablando de ideas fijas, también. Idea fija, fundamentalmente con Bleuler y Breuer, que era el maestro de Freud, y Bleuler, el maestro de Jung, habían descubierto estos comportamientos. Jung utiliza un nuevo nombre que va a ser complejo. ¿Qué son los complejos? Cuando dicen un complejo de tal cosa, o soy un acomplejado, etcétera, es un término junguiano que está usando toda la población mundial ahora sin saberlo. ¿Qué son los complejos? Son los contenidos del inconsciente personal. En este nivel acá, el ego tiene sus contenidos, que son lo que sabe, relativo, y el inconsciente personal también tiene contenidos, y esos contenidos son los complejos, en parte, y también las virtudes. Bueno, ¿cómo funcionan los complejos? Esto es importante para observarse a uno mismo. Son un grupo de contenidos psicológicos, estados, pensamientos, emociones, impulsos, que se unen y forman un conjunto, constelación. Por eso Jung lo llamó complejo. ¿Vieron como un complejo turístico? ¿Qué hay en un complejo turístico? En un complejo turístico hay muchos temas. Por ejemplo, si vas a un complejo de esquí, se dice en castellano complejo de esquí, ¿no? En inglés se dice resort, no es la misma. Pero sí se usa para los apartamentos en inglés, apartment complex. Pero en castellano complejo se habla de un complejo turístico, un complejo habitacional, etc. Es todo un conjunto de cosas armadas y estructuradas en torno a un tema central. Por ejemplo, el complejo turístico, todo gira en torno de la diversión. Entonces hay restaurantes, hoteles, etcétera. Complejo. En lo psicológico también, un complejo es un conjunto de contenidos que se agrupan por similitud, por semejanza, en torno a un tema central. Tienen todos un tema central. En este caso no sería esquiar, sino un tema psicológico que vamos a ir viendo. ¿Cómo descubrió? En parte, Jung vio esto de los complejos en sí mismo, pero en cuanto al trato con las personas, en su trabajo como médico psiquiatra, él crea un test, porque claro que sabía que no solamente existía el ego, antes de conocerlo a Freud, hace esto Jung, están sus primeros libros y publicaciones, lo pueden ustedes ver, porque Jung empieza su trabajo como médico psiquiatra en 1900, recién se asocia con Freud en 1906. Antes él ya publica sus investigaciones en el campo de la psicología. ¿Y ahí qué va a estudiar? Va a estudiar el comportamiento, porque trabaja en una clínica psiquiátrica que se llama Burgosli, que está hasta el día de hoy esa clínica, Burgosli en Suiza. Ahí trabaja con Teodoro Flurno y con su maestro, que es Bleuler, Eugene Bleuler, un genio, personajes que habían estudiado la fenomenología alemana, muy preparados, y ahí había pacientes. Estaban los pacientes más psiquiátricos, psicóticos, lo que después se va a llamar psicosis, y estaban los pacientes neuróticos, también iban ahí a consultas, personas ya no en un estado tan grave. Todo eso era ese psiquiátrico, ese hospital de salud mental en el que trabajaban, esa clínica, era muy avanzada en ese momento, ahí en Burgosli, en Suiza. Él ahí trató muchas personas. Bueno, cuando tenían que indagar acerca de los conflictos de la persona, Jung inventa un test que es el de asociación de palabras. Entonces, ¿cómo era el test? Jung decía una palabra para ver qué complejos había en lo inconsciente, para descubrir qué había más allá. ¿Sí? Hoy no haría falta hacer ese test con la gente. Se ve. No hay nada oculto, pero en ese momento, y ves su Facebook, ya está, ahí están todos los comportamientos neuróticos. Pero en esa época la persona era más reprimida, en el 1900, y había mucho oculto. No es que la persona sea consciente de todo lo que expone, ¿eh? Si igual es inconsciente, igual están los complejos, pero está socialmente todo esto expuesto, ¿no? Entonces, claro, claro, sí. Hoy salís caminando desnudo por la calle y sale en un video y dice, ah, mira qué raro, es otra época, ¿no? Esta, ¿no? Pero en esa época no. Era la época victoriana, piensen ustedes, a nivel de la cultura occidental, 1900, era todo muy guardado. Entonces, el individuo no mostraba.
igual inconsciente, el que muestra igual sigue siendo igual de inconsciente, o más inconsciente hoy todavía, más inconsciente que en esa época. Pero ahí estaba oculto, entonces tenía que indagar cuál era el problema, porque había una conducta social en ese momento bastante rígida, bastante estricta, que quedaba a nivel del ego, y el inconsciente personal se mantenía ahí, había que indagar. ¿Qué hacía la persona entonces? Hacía esto Jung, para ver qué problemas tenía la persona. Hoy te digo que es más fácil, lo que es más difícil es que haya un psicólogo que tenga luces y se dé cuenta, porque si él también es un acomplejado, no va a ver los complejos. Entonces, hoy es más difícil encontrar eso, encontrar una persona que sea medianamente equilibrada, porque hoy son gente con complejos graves tratando de ayudar a otros con complejos más, igual de grave o menos grave que el que lo consulta muchas veces. Cristo decía, ¿no? Del maestro, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene, hoy tienes este problema. Pero en esa época el tema era así, iban a consultarlo a Freud o a Jung, en este caso, pues Jung hizo algo, Freud hizo algo parecido simultáneamente, por eso entran en contacto, había descubierto algo parecido también en su indagatoria, sincrónicamente, sin conocerse los dos, y Jung decía una palabra estímulo, le decía, bueno, por ejemplo, al paciente, ¿no? Decía padre. Y entonces veía lo que la persona asociaba a la palabra padre. Le tenía que decir, bueno, padre, vida, felicidad. Si Jung veía un comportamiento extraño, fuera de una relación lógica, le decía padre, y de repente la persona se quedaba muy conmocionada y no podía seguir contestando y uno anotaba y decía, bueno, acá hay una demora en la respuesta, acá hay un problema inconsciente, que frente a esta palabra estímulo hay un bloqueo. Entonces anotaba y iba haciendo toda una investigación para ver qué contenidos le eran problemáticos. Habían probado también la hipnosis. Habían ido a estudiar tanto Freud como Jung y otros con Charcot, que era uno que practicaba el hipnotismo de Mesmer, que había comenzado a principios del siglo XIX. Y luego lo desecharon, tanto Freud como Jung, porque vieron que eso no servía, la hipnosis, porque muchas veces la persona no estaba hipnotizada y te hacía un rol. Entonces no sirve, dijeron esto de la hipnosis no sirve. Y es verdad, tenían razón, no servía. Era muy limitado el tratamiento con la hipnosis, y a pesar de que eran bastante brillantes ellos para hacerlo, no como cualquier ochanta que hace hipnosis. Era muy técnico eso, ¿no? Entonces vieron que eso no servía más. Estudian la historia de la psicología y psiquiatría, pues no estoy inventando nada. Lo que pasa es que nadie la estudia. ¿Qué fue pasando con todo eso? Hoy es de vuelta un negocio, la hipnosis, y se olvidan de todo lo que descubrieron Jung y Freud, que eran genios al respecto, ya en ese momento. Hoy, en realidad, hipnosis es toda la población mundial con el celular. Ojo, no es que hay que andar caminando así. Igual más o menos está así la gente en las ciudades, ¿no? Los jóvenes todos tatuados. Es más o menos un estado de hipnótico del sistema que te impone eso. No estoy criticando, digo lo que pasa con la hipnosis colectiva, ¿no? En general. Entonces, ojo, que es el sistema de propaganda, el marketing, así que no es la hipnosis de las películas. Funciona como una programación de hábitos. Bueno, no vamos a adentrarnos a eso, pero sí. Entonces Jung decía una palabra estímulo, algo fue descubriendo de eso, pero se dio cuenta que era limitado ese test. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Descubría muchas cosas, pero muchas veces la persona no cooperaba porque tenía que cooperar el paciente y estar muy atento a sí mismo. Y de repente le decía padre y se había comido todo antes de hacer la consulta y estaba con sueño y no seguía el tratamiento. Tenía que estar muy atento. Entonces dice, no, esto es impreciso porque depende mucho de cómo esté la persona ese día. Si quiere colaborar, si no quiere colaborar, así va a estar 500.000 años tratando de indagar bien qué le pasa en profundidad, que la persona no sabe lo que le pasa, por eso hay conflicto. Entonces dice, a ver, empezó a investigar de todo y descubrió la astrología. Jung. No es la astrología que ustedes ven hoy en los videos en internet, eso no es astrología, eso es un negocio. Un conocimiento científico muy metafísico, porque Jung era un estudioso, estudiaba a los griegos, estudiaba a Ptolomeo, se estudiaba todo cuando algo le interesaba. Entonces empezó a usar la astrología como test psicológico. Entonces, ahí, junto con el test de asociación y todo lo que él iba descubriendo, cooperase la persona o no, él ya tenía una imagen de lo que había en el inconsciente con la carta natal. Él lo usaba así. Entonces ahí ya sabía lo que había en el inconsciente personal
no al colectivo porque eso es impersonal. Ya sabía quién venía siendo la persona cuando lo consultaba. De hecho, publicó un libro sobre astrología con un físico que ganó el Premio Nobel de la Física, discípulo y paciente de él, que fue Wolfgang Pauli, que se llama Sincronicidad el libro, si lo quieren leer, sobre la relación entre la naturaleza y la psique. Estamos dando todos los datos para que investiguen, ¿eh? No que crean nada de, si es que es nuestro punto de vista esto, ¿eh? Entonces descubrió la astrología y dejó todos esos test de palabras, que Freud seguía con eso después, porque él decía que la astrología y todo eso era magia negra, aunque después usaba también, pero eso le decía al público. Sigmund Freud, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces razonó Jung que debía haber grupos asociados, cuando veía estas demoras o con la carta natal veía conflictos, decía, la persona acá es inconsciente, o sea, no se da cuenta su ego, que es muy pequeño. Freud también decía lo mismo, porque de repente tenía, Freud, tema es interesante, porque Freud también le pasa lo mismo, él era neurólogo, no era psicólogo, no hacía el mismo estudio exacto que Jung, pero llega indirectamente a lo mismo que llega a él. Porque empiezan a aparecer a finales del siglo de 1890 cada vez más pacientes le tocan en el consultorio, era neurólogo, con problemas que todavía no se llamaba así, con alteraciones nerviosas graves, mujeres. La mayoría de las mujeres iban a la consulta, no los varones, era más el sector femenino el que iban a la consulta. Entonces, muchas mujeres en Europa, aclaro esto porque si no, con el tema del feminismo me van a matar. Los varones también tenían el mismo problema, pero no iban a la consulta nada más. Aclaro, pues si no se van a enojar todos y van a decir, ¿cómo? Pero esto es histórico de la psicología. Iban las mujeres, porque era un tema histórico en ese momento. El varón y aparte la mujer en ese momento era más emocional y buscaba más ayuda que el hombre. Algo de la psicología de fines del 19, ¿no? Hoy no sé bien. Pero bueno, cuestión es que iba ahí, ¿no? Y los varones también teníamos problemas, que ahora les voy a explicar esto. Iban a la consulta y Freud veía que tenían problemas y síntomas muy graves. Por ejemplo, a veces se le dormía una parte del brazo y no sabían qué era y empezaba a indagar todo. Empieza con la hipnosis, un poco descubre, después dice, no, esto de la hipnosis no me sirve ya, porque la persona esta no está hipnotizada, me está engañando, dice está sugestionada nada más, no le está funcionando bien esto, lo deja, empieza más la indagatoria, más con la palabra, hace Freud, Jung hace cosas más precisas, pero bueno, los dos van descubriendo y Freud llega a la conclusión, Freud era más grande que Jung, antes que Jung, de que la persona tenía un problema nervioso, una alteración nerviosa, psíquica nerviosa, no era tan materialista Freud, aunque sí lo era, no creía que había algo más que el cuerpo, pero él dice, hay algo psicológico nervioso que está produciendo la alteración de que esta persona tenga tal parte, la somatización, tal parte del cuerpo inhibida o que le pase este otro y lo demás, desmayos, etc. Entonces, un avance eso en relación a lo que era la medicina en ese momento, donde eso no se contemplaba. A la persona le hacían cosas terribles y tenía una conducta alterada. No se sabía por qué. Freud concluye que eso es un ataque de histeria, le pone un título, un rótulo, no saben bien qué es, pero le pone un título y le llama histeria, ataque histérico. ¿Por qué lo llama así? Histeria viene de Hister, que es útero, Ajá. y porque observaba que eran en su clínica más mujeres las que atendía. Todas mujeres eran, no atendía casi a hombres. Entonces él pensó que era un problema de las mujeres. Después se dio cuenta que él también era histérico, que eso lo cuenta en su obra, que no era algo de las mujeres, era un prejuicio, pero era un hombre abierto en algún sentido, pero era su experiencia clínica inmediata. Después se empieza a dar cuenta que los hombres también tienen lo mismo, cuando va avanzando en la investigación y se observa, porque va viendo, va contándole un episodio que le pasa cuando va al entierro del padre, cuando el padre fallece, que se desmaya y dice, estoy igual que las pacientes, dice, yo también y soy hombre, así que esto no era algo femenino, es algo del ser humano. Entonces ahí supera él esa idea más machista, patriarcal de ese momento de él, la supera y dice, no, esto es un tema humano. Ahí avanza un poco, ¿no? Entonces la histeria, que es que hay una alteración de contenidos de lo inconsciente
que Freud decía que eran reprimidos, Jung no, que pueden ser simplemente olvidados o algo que no asimilo, ahí es donde disienten. Y bueno, después está la teoría freudiana, pero esto no es una clase de Freud, donde él lo atribuye todo mucho al tema sexual. Jung no está de acuerdo con eso, por eso se separan. No me voy a centrar en eso porque esto es una clase de Jung, pero hay que saberlo un poco de la teoría de la psicología. Y ahí avanza el tema de hacer un tratamiento para sacar a la luz los contenidos del inconsciente. Jung también hace lo mismo del inconsciente personal, pero vamos a ver que la solución no está ahí en esos contenidos, está en algo más profundo, que eso es el aporte gigantesco, enorme, formidable que hace Jung al campo de la psicología. No está en el inconsciente personal la solución, los complejos no se pueden resolver por los complejos. Freud ahí y toda la psicología que viene después dice, bueno, los complejos hay que convivir con eso. Freud lo llama neurosis, no complejos. Y es así, el individuo va a tener neurosis siempre. Jung dice, no, hay niveles de conciencia, Jung no concuerda con todos esos materialistas, dice, hay niveles de conciencia y algunos individuos en la humanidad con un trabajo muy especial de autoconocimiento pueden liberarse de todos los complejos. No lo va a creer la persona, en general materialista, de que hay esa posibilidad. ¿Por qué? Porque no sabe que hay niveles de conciencia. Y el hombre común nivela todo a su nivel. Se proyecta la propia psicología en los En otros, todos los otros. y creemos que todos piensan como yo, todos sienten como yo y actúan por los mismos motivos. Bueno, pero creemos es algo inconsciente, ¿eh? Claro. Entonces, Jung razonó con todos estos contenidos que causaban alteraciones de conducta, que Freud también había estudiado, que era la histeria, hombres o mujeres, ¿no? Freud ya expliqué esto, que él lo identificó por el tema sexual, que en parte era el problema, pero no la causa principal, porque después todos los pacientes que él trataba seguían con los episodios histéricos, un poco más atenuado en los síntomas, cuando la sexualidad se normalizaba con la pareja. Eso era en esa época, estamos hablando de 1890. Yo les cuento cómo fue, ¿eh? Entonces ahí algo se atenuaba el problema, porque seguramente reprimir un instinto o tratar de ignorarlo, porque era la época de la represión sexual, iba a causar una alteración de conducta. La histeria de los varones la realizaban en el prostíbulo. Entonces razonó que debía haber sigue ese problema, continúa hoy, es la pornografía mundial. Fíjense ustedes. Entonces razonó, pero ese es otro tema. Es el otro extremo. Es el otro extremo, sí. Entonces razonó que debía haber grupos asociados de sentimientos, pensamientos y recuerdos complejos en el inconsciente. Cualquier palabra que tocaba este complejo demoraba la respuesta. Cuando a uno le tocan un conflicto, hay una alteración de la conducta. En la conducta que vamos a observar acá, la alteración, que eso nos va a servir para autoconocimiento, porque todo nos pasa a todos nosotros, es acá. Va a haber una alteración en el pensar. No puedo pensar con lógica, hay conciencia emocionada. La parte emocional del instintivo motriz toma el mando y no puedo razonar. Estoy emocional. Prácticamente la conducta de toda la población mundial antes. Ahora, la parte instintiva, motriz y sexual domina al individuo, no puede razonar. Esto es que está tomado por lo inconsciente, por la parte mecánica. Gestos, exactamente, muy bien. Centro motriz se expresa ahí, se expresa alteraciones emocionales, desequilibrios emotivos y también ideologías fanáticas. Que eso lo vemos en la Inquisición. Justo ahora estamos en una fecha muy importante, ¿no? Todos los años, que es el Día del Sol Invicto, una fiesta gnóstica del Maestro Jesús, esenio, terapeuta, pero también para Oriente, aunque no ellos tienen a Buda, pero igual la fiesta es importante. Los budistas lo están celebrando ahora, los budistas mundiales, que es el 20-21 de diciembre, están haciendo una conmemoración, pues también creen en Cristo, aunque la gente no sepa eso. Dice, acá justamente hablaba de esto, ¿no? Del equilibrio de las funciones. Estos complejos eran como pequeñas personalidades o yoes, los complejos, un contenido autónomo, separado dentro de la personalidad. Un complejo es un conjunto de pensamientos y emociones que no están bajo el dominio del ego. Todo esto acá. Que el ego no lo domina. ¿Qué es autónomo? ¿Autónomo qué es autónomo? Tiene independencia. Voluntad propia. Que tiene voluntad propia, eso. Que tiene independencia del ego. Voluntad propia.
O sea, nos maneja. Jung dice, nosotros no tenemos un complejo, el complejo nos tiene a nosotros. ¿Cuál es el problema hoy de explicar esto al público hoy? Que en todas las conductas acomplejadas o neuróticas han pasado a ser normales. Entonces, todo es así hoy. Entonces, el individuo no puede observarlo en sí mismo porque la forma de vida actual es de neuróticos y acomplejados, no tiene ningún equilibrio. El mínimo equilibrio no está, por eso puse el ejemplo de Facebook. Y además psicosis, ya manifiestas ahí. Los contenidos de las películas hoy, que la gente consume, en un 80% son de enfermedades mentales. No sabe el individuo eso. Entonces adopta eso. No se da cuenta. Eso está como normal. Complejo. No va al psicólogo a decir, yo tengo un problema de anormalidad. No, porque encima en general, los que quieren ganar su platita le van a decir, no, no existe lo normal y anormal, no te preocupes. ¿Vos querés ser un rinoceronte con ala? Vos sos un rinoceronte con ala. Fenómeno. Te felicito. ¡Viva la patria! ¿No es cierto? Así que, ¿cómo el individuo va a considerar que hay un complejo y va a poder trabajar? ¿Vos querés hacer cualquier cosa? Va, no mates a alguien porque vas a ir preso nada más. Lo demás, lo que sea. Anything goes, dicen los yanquis, ¿no? Todo vale. Inclusive hay una pelea que se llama así. Dos tipos en una jaula matándose a golpe que a veces matan al otro. Eso en una época con gente cuerda, expuesto así, decía, muchacho, no tenemos que dejar que dos se maten así. No es humano, ¿no es cierto? No deja ni a la gente ni a dos perros matarse así. Bueno, ¿me entienden lo que estoy explicando? Que hoy es difícil decir que es un complejo. Y es difícil para el alumno observarlo también. ¿Por qué? Porque el sistema, el gobierno mundial, ha dicho, todo vale. En los manuales de psiquiatría moderno se fueron cambiando, el uno de ese uno, le van poniendo nombre y ahora anything goes. ¿No es cierto? Listo, estamos así. Entonces, ¿cómo alguien va a observar lo que es algo equilibrado y desequilibrado? No está ese concepto. Por eso tenemos que hablar hoy de equilibrio y desequilibrio. No podemos hablar dogmáticamente de normal y anormal porque a la gente no le va a gustar, porque dice, ¿quién dice lo que es normal? Te dicen eso. Eso te lo dice cualquiera. Es lo más fácil de argumentar. Lo que dice que es normal, los arquetipos le puedes responder, pero le tenés que explicar qué son los arquetipos. Entonces vamos a ir explicando. Recordaba algo que investigaba Jung, que comparaba las descripciones que habían quedado de, por ejemplo, la época de la Edad Media, cuando se describía cómo era una persona que estaba, lo llamaban en ese momento, poseída. Pero eso viene de la época de Cristo, de antes de la Edad Sí, Media. sí. Bueno, Está Cristo en el buscaba a los Evangelio. endemoniados. A los endemoniados. Entonces Jung comparaba esas descripciones, porque Jung investigaba todo, con las observaciones que se hacían de las personas que estaban bajo un estado de neurosis, ¿no? Tomadas por un complejo y eran los mismos síntomas, ¿no? Entonces ahí sí existía, con una conciencia mágica y con otra forma cultural, sí existía esta idea de separación, de estar en un estado normal y estar en un estado negativo, alterado. Claro. Alterado, sí. Bueno, lo que decís es importante, pero también se puede ver en la actualidad eso. No es tan lejano para ver los complejos. Nosotros trabajamos con muchas personas. Nuestro trabajo es ese, tratar de ayudar y asistir en lo psicológico, ¿no? En grupo y privado. Y algo que me explicó mi maestro y me dice, Nicolás, me dice, una persona viene y te dice, o está con una neurosis y un complejo, eso es una noción intelectual del problema. Una noción intelectual. Tiene esta neurosis, este complejo, que la idea es que hay algo, y eso lo puede ver cualquier persona, que no puede manejar, que no puede quitarse, ni aunque quiera. Eso es la idea de algo que llamamos complejo en psicología, ¿no? Y que tiene una forma, y hay que estudiar el modo para ver cuáles son las ideas, pensamientos, acá las funciones, en la observación de sí, sensaciones y la sexualidad asociada a ese complejo. Eso por un lado. Podría la persona empezar trabajándolo desde ahí, algo que no puede manejar, que le causa una alteración, un problema. Puede llamarse adicción también, pero es parte de un complejo también, lo que llamamos adicciones de diferente tipo. Es lo mismo, es lo mismo, ¿eh? Y Ahora, fuerte carga emocional.
Sí, sí, eso, pero quiero puntualizar algo en relación a lo que vos explicaste que es importante, que en el lenguaje antiguo, en el Evangelio, los apócrifos, Cristo se encontraba con las personas endemoniadas. El error es no haber traducido psicológicamente ese lenguaje. No es el endemoniado que dijo la iglesia de un tipo tomado por Satanás. Cristo no decía eso, no es que estaba tomado por Satanás. Era el lenguaje antiguo que cuando estudiamos la etimología de endemoniado, de los libros estos antiguos, vemos que eso había salido de Egipto, del conocimiento egipcio, porque los egipcios le llamaban a la mentalidad alterada de forma negativa, decían que era una persona tomada, los egipcios decían esto, en la psicología egipcia está esto en el libro de la oculta morada, decía que estaba poseída por los demonios rojos del dios Set, que en la mitología egipcia, el demonio, o Set, el mal hermano de Osiris, que luego se vuelve su amigo porque cambia, atención, cuando hace un trabajo psicológico, ese demonio deja de ser un demonio. Los demonios rojos del dios Set, lo llamaban. Cristo toma ese lenguaje porque había estudiado en Egipto, Cristo había estudiado en Egipto, ¿no? Y trae ese conocimiento y dice y lo llama endemoniados. Y cuando le pregunta a un personaje que encuentra en el Evangelio cómo es tu nombre, le dice, mi nombre es Legión, le dice el hombre endemoniado, porque somos muchos. ¿Qué quiere decir muchos? Que no tiene un yo, que está fragmentado. Ahora vamos a estudiar eso. Que está fragmentado en un complejo. Un complejo es una fragmentación de contenidos que toman autonomía. Hoy día, ese lenguaje se ha vuelto a usar en los grupos evangelistas. ¿Qué le dicen a la persona? Ponele que tenga un ataque de celos, que es un complejo, sos celoso, un complejo de celos. Complejo de celos, ¿vieron? De Otelo, no sé si conocen la obra de Shakespeare, Otelo. Que sos celoso y aunque tu esposa sea una santa, vos la ves que está con otro y nada que ver, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, no hablo de los celos naturales que llegar a tu casa y encontrar con otro. Eso no serían celos. Si acordaron no compartirse, ¿no? Aunque hoy está el poliamor, otro problema. Pero supongamos, ¿no? Que la pareja son dos y si estamos de acuerdo, vamos a sernos fieles, leales. Entonces no es celos eso es normal. Pero me refiero a otra cosa, ¿no? Me refiero al personaje Otelo, un complejo de celo que, no sé, miró a la vereda de enfrente y te estás imaginando que está mirando al vecino o al que cruza. Nada que ver, pobre la chica, ¿no? La mujer. Entonces, con ese complejo voy al psicólogo y digo, la quiero matar, tengo celo, y le decís al psicólogo, yo sé, bueno, no me puedo sacar los celos encima, pero no, mirá, vamos a ver cómo es tu esposa, vamos a estudiar, ta. A veces descubrí que, que no eran celos, pero ponele que sí son celos, ¿no? Entonces el tipo ahí tiene un complejo, otra tarea. Un complejo. No se lo puede sacar de encima, pasea con esta chica, con la otra, o el inverso, la mujer con el varón, va a ser siempre lo mismo porque tiene un complejo. Su característica es la encarnación de Otelo, digamos, la reencarnación de Otelo, el tipo, ¿no? La tipa. ¿No es cierto? Bien, es un complejo. El pastor evangelista hace lo mismo. ¿Qué le hace? Va al tipo y le dice, la quiero matar a mi esposo, o lo quiero matar a mi esposo porque para mí está con otro. Y el pastor más o menos se da cuenta que este tiene un problema, que no es tan así, que tiene un problema, entonces, ¿qué le dice? No le dice como el psicólogo, no le habla tanto. Le hace un bailongo y le dice, voy a expulsar los demonios de ti. Es lo mismo. Pero al intelectual burgués no le va a funcionar eso otro. No me estoy burlando. Tampoco le funciona al otro porque sigue siendo celoso, pero en general, ¿no? Es más eficaz lo del pastor. Porque un rato al tipo se le van los celos, porque le dice Satanás, se va el demonio, el tipo dice, bueno. No, ustedes se ríen, no, yo estoy hablando en serio. Un mecanismo. Es un mecanismo del psiquismo, psicológico, ¿me entienden? Un mecanismo psíquico. Pero el proceso es igual. Depende del nivel sociocultural de la persona, qué herramientas se usen, que ninguna de las dos son eficaces en profundidad, porque el endemoniado del pastor vuelve a estar endemoniado y el psicoanalizado vuelve a tener los celos, no lo resuelve. En un 99% de los casos, porque el problema es más profundo. Y no van a la causa del problema. ¿Me comprenden? No van a la causa del problema. De los celos, por ejemplo. Ahora vamos a ir. ¿Dónde está la causa?
que la causa no está en lo social, no está en decirte un conjunto de palabras o una forma de pensar solamente mecánica. O tampoco está en algo que pasó antes. No está exclusivamente en experiencias pasadas. Entonces vas a buscar y ahora inventaron otro engaño. No, tenés que ir a rastrearlo al tatarabuelo. O sea que tenía un tatarabuelo que era mujeriego y por eso soy mujeriego. ¿Cómo? Y te sugestionan con eso. Y decías, es por mi tatarabuelo. Entonces la culpa la tiene tu tatarabuelo hace 3 encarnaciones atrás que nadie sabe si realmente era mujeriego. Capaz que fue un chisme y capaz que el pobre tatarabuelo ni siquiera fue mujeriego. Pero alguien en un diario lo escrachó y resulta que era celosa la esposa o a la inversa. Así que todo esto es una gran confusión teórica. ¿Me están siguiendo el lío que hay teórico? No voy a dar los nombres porque se van a enojar todos y van a decir yo critico todo. Bueno, sí, en parte sí critico todo. Pero soy un poroto al lado de Krishnamurti o los maestros como Jung. Soy un bebé en la crítica. Lean a ellos si quieren. O el Maestro Jesús. O el Maestro Jesús, que directamente andaba, ¿no? A los fariseos le daban bien duro, ¿no? Entonces, sigamos. Eso de los complejos. Entonces expliqué. Es lo mismo. El tipo que va al pastor, que va al psicoanalista, o eso, con complejos, complejos. Estamos estudiando la psicología de los complejos. Son autónomos, esto es lo que nos interesa. Yo no tengo un complejo, dice Jung. Para hablar con propiedad, el complejo me tiene a mí. No es que yo tenga un complejo, eso del ego, tanto amo y señor, no, porque si no me lo puedo quitar, yo no lo tengo, me tiene a mí. Es un tirano que me tiene dominado, como el del gobierno mundial. Te tiene sometido. Hoy la gente habla de la libertad, ¿no? Sí. Es un error de concepto solamente enfocar la libertad exterior, que es importante la libertad exterior porque hoy hay una tiranía mundial, eso es cierto. Es un concepto importante, porque hay una tiranía, que hay que ver cuál es bien, hay que ver bien qué es lo tiránico, porque tampoco está muy claro qué es lo que lo está tiranizando mundialmente. Fundamentalmente, el mayor tirano mundial es lo que hoy se llama inteligencia artificial, que está dirigida por unos personajes que programan las computadoras detrás, así que no es artificial tampoco. Son unos mafiosos que están detrás, que usan unos pibes geniales para manejar a toda la población mundial con esto. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, la libertad interior es estar libre de estas compulsiones de los complejos. Porque entonces, si no estamos libres de los complejos, no podemos pensar con lógica, sentir libremente, sin prejuicio, amor, con mayúscula, no lo físico. No podemos tener buena salud física y menos la conducta sexual. Cuando decimos que una persona tiene un complejo por algo, cuando decimos en psicología, hay que volver a usar esto y observarlo, queremos significar que está tan fuertemente preocupado por algo que apenas puede pensar en otra cosa. Conciencia emocionada, se llama en psicología técnica. Hoy ya no hay un lenguaje técnico en psicología, hay palabrerío nada más. Un fuerte complejo es notado fácilmente por los otros, los demás, hoy ya no. Pero en una época donde la población tiene una conducta un poco más equilibrada, se daba cuenta la gente si el otro tenía un complejo. ¿No? Hoy no, ¿eh? Hoy es más difícil, porque todo se ha legalizado el mal. Entonces no hay discernimiento. Todo se uniforma, no hay distinción, no se distingue, hay confusión, no se discrimina, porque también generan un sentimiento de culpa artificial. Si vos discriminás, no racistamente, si distinguís, quiero decir, vos tenés culpa, no podés hacer eso, no podés decir que algo es más normal, más anormal, no se puede. Entonces sentís culpa. Y eso trae confusión, completamente. Que anulo todo juicio crítico humano, no de criticar a nadie, eso está a la orden del día, todos critican a todos, no me refiero a criticar a los demás. Tener un juicio interno crítico, interno, no me refiero a externo, chisme o andar hablando mal de los otros. ¿Me explico? Algo interno, mucha confusión hay. Un fuerte complejo, entonces, era notado. Gurdjieff lo llama esto el rasgo principal. ¿Cuáles son los complejos, los defectos del carácter que todos traemos de etapas anteriores, que son más característicos? Por ejemplo, yo puedo ser el celoso, vos podés ser fundamentalmente envidiosa, vos podés ser fundamentalmente tacaño, cada uno con su tema.
Estos eran los caracteres de Teofrasto. Teofrasto había puesto estos caracteres y había dicho, el discípulo Aristóteles, estos son los defectos típicos humanos. No hay millones. ¿Sabían ustedes eso? Que no hay millones de defectos, no hay nuevos defectos, son siempre los mismos a lo largo de la humanidad. Miren qué interesante eso. O sea que hay un plan de defectos y de cómo salir de ellos. Es una buena noticia eso, porque si yo tengo que inventar algo que no existe, no lo puedo hacer. Por eso Cristo, ¿qué dice? Cuando hablo de Cristo, no hablo de la iglesia, no hablo de una organización, hablo del maestro Esenio Jesús, que no fundó ninguna iglesia, pero que sí era un maestro y que sus enseñanzas han quedado en los evangelios, parte de ellas, y en los apócrifos fundamentalmente, pero en los evangelios también. Si más o menos lo limpias un poquito de distorsión, están bastante bien, muchas cosas. Bien, ¿qué decía Jesús? A lo que acabo de decir, de los defectos. ¿Qué decían los maestros de esto? Nadie puede hablar. Que hay un proceso de evolución que el individuo tiene que hacer, y él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué decía yo soy el camino, la verdad y la vida? Porque hay un conocimiento especial que le permite al individuo salir de la ignorancia. No yo, la persona, Jesús, el hijo de un carpintero, sino el maestro, el Cristo. No fulano de tal, no Nicolás, no tal. El sí mismo del que habla Jung. El yo real, que ya vamos a hablar. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un conocimiento superior. Poncio Pilato, ¿qué le dice? ¿Cuál es la verdad? Que Poncio Pilato sí creía en Jesús, ¿eh? Si leen bien el relato. Poncio Pilato, después está el evangelio apócrifo de Poncio Pilato. Lo que pasa es que políticamente, él dice, yo no quiero condenar a este justo, dice, porque sabía, se daba cuenta que Jesús era especial, que no era un sinvergüenza, no era un chanta de YouTube, que no había YouTube en esa época, pero sabía que era alguien auténtico. Poncio Pilato se daba cuenta porque era una persona muy culta, muy preparada y con ciertos conocimientos, y la esposa de él, de Poncio Pilato, era discípula de Jesús. Está en el relato esto, la esposa de él, porque ella cuenta, está en uno de los evangelios, que tiene un sueño la noche anterior y dice, no, hay que condenarlo, le dice al marido, no te metas en un tema político acá, esto está todo mal lo que van a hacer. Varias cosas interesantes, pero no vamos a hablar hoy tanto, pero sí quiero hablar porque es parte del origen de esta enseñanza, así que sí tengo que homenajearlo y recordarlo, porque esa enseñanza sale de ahí y sale del budismo, del conocimiento de los maestros de la humanidad, y ahora esta fecha es importante, ¿okay? Porque nació ahora, ¿no? Ayer. Complejo, materno, por ejemplo. Volvamos a los complejos, ¿ya está? Camino a la vida. Que hay un conocimiento superior para la humanidad. Que Poncio Pilato, que la parte del relato que sí nos sirve, que dice cuál es la verdad, es el escéptico de hoy de todos los días. Que no hay verdad. Que te hablan unos sinvergüenza de la posverdad. ¿Qué posverdad? No hay posverdad. ¿Posverdad? ¿Cómo? Lingüísticamente no tiene lógica. Inventan palabras. Y como la gente ya no sabe ni sus idiomas, le podés inventar cualquier cosa del lenguaje. Constructivismo, desconstructivismo, barbaridades terribles que confunden a toda la población. Yo me estoy deconstruyendo. Mira, si te deconstruís, te quedás sin esqueleto, te quedás sin todo. No te deconstruya. No hace falta deconstruirte. Conocete mejor, mira, pero tienen que inventar cosas. Complejo materno, dicen. Habla siempre de su madre, lee el libro. Esto es un complejo, no puedo dejar de hablar de mamá. Entonces, acá estaban los personajes del tango, que general, todos los cantantes de tango acá tenían complejo con la madre. Entonces, siempre hablaban de la madre y de las mujeres que le jodían la vida, las brujas. Tenían ese problema. Entonces, era su complejo ese. Complejo de los cantantes de tango, ¿no? Que hacían esas canciones, los poetas, que le iba mal con una chica porque la elegía mal, no por culpa de la chica, había otra chica buena, y después escribían toda la telenovela, de que me traicionó, la quiero matar, y que la vieja, y que no te meta mi vieja. Era un típico personaje con el complejo de madre, que Jung dice, Freud lo llamó Edipo. No concordamos con ese nombre, lo vamos a llamar de madre, porque Edipo, el del mito, no tenía el complejo. Eso es un error, porque el mito quiere decir otra cosa, pero sí tiene una fijación con la madre, digamos, que Jung también habla de eso.
O con el padre, una fijación con el padre, ¿no? Con el poder. O un complejo infantil. Bueno, esto es toda la humanidad. Hoy, psicología norteamericana, ¿no? Para todo el planeta. Todos tienen que ser jóvenes. Bien tipo Géminis, ¿no? Toda la población, yo me autopercibo joven. Aunque no puedas ni caminar, me autopercibo joven. Yo soy joven. Yo soy un bebito. Entonces te haces todas cosas para parecerte un bebito. Cada vez más. ¿No? Eso es miren, hay complejos colectivos por época. Claro. ¿Qué? Complejos de la época. De la época, hoy es el infantil. Ya ni siquiera el paterno-materno, porque la gente, papá y mamá los desecha hoy. Hay muchos conflictos entre las generaciones, entonces están en guerra. Fíjense, están en guerra hoy las generaciones, muy en guerra, ya muy extrema. Pero el complejo infantil es de todo, ¿no? Ahí el tema del problema es la vejez. No se acepta la vejez. No se acepta el paso del tiempo, una locura. Entonces, ¿para qué usamos relojes? ¿Para acá hay hora? ¿Para acá hay todo? Errores graves, ¿no? De la psicología actual. Colectiva, no individual, es un tema colectivo. Entonces hay complejos también, productos de la forma de vida del materialismo. Y antes lo que decías, ¿no? Hoy es el Peter Pan, sería el complejo, si querés usar algo mitológico, ¿no? De toda la población. También ¿Qué? con el tema físico. Es lo mismo, es el mismo complejo de infantil. Que antes aclarabas, no hay, Es el complejo infantil. no hay infinitos complejos. No, Complejos, vamos a ver que surgen del inconsciente colectivo. Hay Claro. una cantidad de conflictos que vive la humanidad y se van repitiendo en siempre. diferentes épocas. en Claro, diferentes ahora con personas, celulares, con claro. computadora, y algunos toman más preponderancia en una época, en un tipo de cultura, problemas, conflictos, que se expresan en lo psicológico como complejo. Y están las soluciones, que esa es la buena noticia, ¿no? Un trabajo terapéutico auténtico tiene como objetivo, en esta psicología, disolver los complejos, De raíz. Ir a la raíz del Claro. no aceptarlos, ni rechazarlos. La palabra aceptación es un problema, como la gente la toma. Porque dice, bueno, yo soy celoso, soy Otelo, aceptate, te dicen. ¿Cómo me voy a aceptar? Entonces no evoluciono nunca. Sí, bueno, acepto que soy celoso, pero no me voy a quedar siendo celoso porque he venido acá a este plano para hacer algo, además de plata, y disfrutar el fin de semana y las vacaciones. Porque además te produce malestar eso. Y bueno, ¿Te produce malestar a vos? ¿Arruina tus relaciones? ¿Cómo? Aceptalo. ¿Qué quiere decir? Habría que preguntarle a la gente, ¿a qué te referís con aceptar? ¿Qué quiere decir aceptar algo que me está produciendo un desequilibrio interno y está alterando mis vínculos? ¿A qué te referís con aceptar? Nadie le pregunta al que le dice esas frases hechas. ¿Qué quiere decir aceptar? A ver, ¿qué? ¿Cómo? Tenemos que aprender a indagar más en las ideas. ¿Qué? que además un conflicto como, no sé, como algo que está roto. Si lo dejo así, no es que se quede así. Bueno, va- ahí está, va tomemos empeorando. la palabra aceptar. Está Entonces, muy bueno tu eso, ejemplo. te acepto algo Acepto que está roto, pero ahora toca arreglarlo si Claro. lo quiero seguir usando. Muy bueno. y si lo dejo así, se va a ir rompiendo más. O sea, Eso. a nivel psicológico voy a ir teniendo más sufrimiento. O sea, si soy celoso, ahora, un poco celoso, mañana voy a ser más, mañana y pasado mañana voy a matar a alguien. Si sigo, no se queda estancado un proceso negativo, como tampoco algo que voy haciendo positivo, si lo sigo haciendo, mejora o no. Si hago algo positivo, mañana está mejor eso, que un aprendizaje o lo que sea. Es falta de lógica. Esta función no funciona. Por inercia va a ir empeorando, va creciendo. Claro, por conciencia va a mejorar. Por inercia empeora. Muy bien. Los complejos no son siempre un problema, no decimos que son malos. Son los aprendizajes. Es como exámenes. Claro, palabra examen. Gente después nos pone en el video, ay, usen otra palabra. ¿Por qué voy a usar otra palabra? Si examen está claro. ¿Qué quiere decir examen? La prueba. Una prueba que tenés que pasar, que si no la pasás, vas a tener un problema. ¿No? Pero de la vida ya. Porque si vos querés tener un título o querés aprender algo y no aprobás el examen, quiere decir, no te demostrás a vos mismo que eso te sale bien, haciéndolo bien, no progresás. Si no aprobás los exámenes que tenés que aprobar en la escuela de la vida que diseñó la mente universal, vas para atrás.
¿Por qué hay un orden universal? El ser humano piensa que puede hacer lo que quiere. Mentira, no hace lo que quiere. O hace el caos, o hace la conciencia, o hace cosmos, o va al orden. Si el cuerpo humano tampoco. ¿El cuerpo humano es democrático? No. Si no, tomate un litro de nafta a ver cómo te cae. ¿Por qué no podés tomar un litro de nafta? ¿Por qué? O comer toda la comida de Monsanto y estar sano. ¿Por qué? Hay leyes. Porque hay leyes físicas. También las hay que se llaman arquetipos, que ahora vamos a llegar en lo psíquico. Que ahí es como vamos a ir superando los complejos. Según Jung, los complejos no son malos en ese sentido, son los aprendizajes, son conflictos. Claro, pero la idea de la vida occidental y hoy oriental también, que está occidentalizado, ¿cuál es? Que la vida es ¿qué? Que no tenga sentido. Una jauja, decían mi maestro, decía una jauja, una joda. ¿Qué hay? La vida es que es un carnaval, como dice esta cantante, ¿no? Afroamericana. La vida es un carnaval y hay una sola y a joder, listo, chau. Voltaire, un escritor, poeta, filósofo, que era medio creyente y ateo al mismo tiempo, personaje de la Revolución Francesa, va, cada tanto se pudría de los líos que había en Francia que estaban guillotinando a todos, porque la Revolución Francesa fue una criminalidad extraordinaria, que te la ponen en la historia como la libertad. Mentira, fue la época del terror, de la criminalidad, se mataron entre todos, luego se volvió a repetir en Rusia, con la Revolución Bolche, todos morían todos, ¿no? Hasta el que inventó la guillotina murió. Porque un día un burgués científico le dijeron, inventá un aparato para asustar un poco a la gente que no haga tanto lío, le dijeron, inventó la guillotina. Para persuadir. Para persuadir. Cuando vio que la empezaron a usar contra todo, dijo, no, un momento, yo no quiero esto. Esto está mal, este aparato que inventé. Y lo mataron, lo guillotinaron a él. Guillot. Léanlo en la historia. Estaban todos psicópatas, más o menos como estamos ahora. Estamos peor, pero porque había algunos sensatos. Y Voltaire, que cada tanto se cansaba, este poeta, ¿no? Dramaturgo, de la decadencia, aunque él era medio creyente y medio ateo, viajaba a Suiza, se escapaba a Suiza cuando podía. Y en uno de esos viajes a Suiza, va viajando en su carruaje, era en época de carruaje, no había coche, auto, carro, va viajando a Suiza, va con el carruaje y ve a un jesuita al lado del camino rezando. Y le dice al jesuita, lo para y le dice, ¿por qué está con el rosario rezando? Si no hay nadie del otro lado escuchándolo, le dice al monje este jesuita. Y el monje jesuita, ¿y si lo hay? Le dice, también era escéptico igual que él. Así es la gente. Por la duda, voy a hacer una meditación, una oración o no sé qué. No funciona así. Pero por eso tenemos que ir descubriendo más, con un conocimiento. Hoy ya no sirve la creencia. Hoy necesitamos un saber especial y luego volvemos a la creencia. ¿Comprenden? Ahí vamos a depositar nuestra creencia, pero ya como un trabajo de conciencia, cuando tengamos más conocimiento, que no tenemos, técnico, de cómo funciona la mente y la conducta, por ende. Luego vamos a seguir con el inconsciente colectivo. Bueno, pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Ustedes? ¿Alguna aclaración? Del inconsciente personal. Bueno, el tema de los complejos, ¿no? Es una característica es que tienen una fuerte carga afectiva, ¿no? Una reacción exagerada y desmedida, ¿no? Son formas de identificar estos complejos. Claro, cuando uno está, que es lo general, ¿no? Hoy ya, ¿no? Pero supongamos, ¿no? En momentos de mayor intensidad. Tienen diferentes, después vamos a aprender a medir la intensidad de un complejo, porque podemos tener un complejo más pequeño y uno más grande, más intenso. Entonces, en psicología, la parte práctica es observarme. La observación. Claro, es aprender a medir la intensidad de un complejo, que eso hacía Jung, lo tenemos que hacer con nosotros mismos. Tienen diferentes intensidades, como la luz, como un dimmer Sí. que voy regulando. Bueno, hay complejos que son más dominantes y otros que son más leves, que son más fáciles de superar, ¿no? Puedo tener celos leves
pero puedo tener de repente envidias gigantescas. No es tanto mi tema de los celos, eso con un poco de trabajo, un poco de conciencia, un poco de conciencia lo puedo superar, pero está el otro, ¿no? O la vanidad, distintos complejos que tiene el individuo. Pero siempre es un tono emocional fuerte que domina. Hoy es difícil para la gente observar esto, les explico, porque la gente hoy tiene, cuando yo empecé a estudiar hace 30 y pico de años, los alumnos, los que empezábamos a estudiar, cualquiera fuese el alumno, teníamos un poco más de registro emocional. Hoy la gente es muy instintiva, motriz y sexual. Pasa por alto las emociones. Es más animalito. Está muy identificada acá con estas funciones. Entonces, no registra mucho cómo se siente. No es que nosotros cuando yo empecé a estudiar lo podíamos resolver inmediatamente, pero sí teníamos un poco de registro de cómo me siento. Hoy no hay ese registro, hoy es más física la sensación, aunque está detrás lo emocional y lo intelectual, pero es más inconsciente. ¿Me comprenden? Hablo colectivamente, ¿eh? No individualmente. A ver, Alejandro o López. Yo quería preguntar si los complejos son iguales a la sombra o similares. No, no son iguales a la sombra. La sombra, no, no necesariamente. La sombra, ahora vamos a ver cuando expliquemos más el arquetipo de sombra, es todo lo que es inconsciente para la persona en principio, es la primera etapa del trabajo de autoconocimiento, todo lo que todavía es inconsciente. Los complejos tienen componentes instintivos, componentes emocionales, componentes intelectuales y sexuales, de todas las funciones que están funcionando mal, en desequilibrio. Ya vamos a ir viendo en relación a la sombra, qué conexión tiene el complejo con la sombra. No es lo mismo. No es el mismo proceso, están vinculados, sí. Yamila. Sí, hola, buenas Hola. tardes. Se escucha un poquito bajo, a ver si podés hablar un poquito más fuerte. Sí, mi pregunta es, ¿podrías ampliar eso de que dijeron de la conciencia emocionada Sí, en sí, algún claro. momento del Claro, no quedó claro. muy claro? Bien. Conciencia emocional es que domina el centro emocional con emociones negativas, que no hay energía en el centro intelectual, la persona no puede pensar. Un ejemplo para observarlo. Muy bien. Por ejemplo, ponele que vos te tenés que concentrar y tenés que hacer un problema. El mejor ejemplo es la matemática. Tenés que resolver un problema matemática y no es lo tuyo la matemática. Ponele, ¿no? No es lo que te gusta emocionalmente. Entonces las emociones dicen, no puedo, no me sale, no me sale. Las emociones no te dejan pensar. Ahora, no sirven para nada esas emociones, en verdad. Cuando las podés dejar de lado, aunque te cueste el tema, podés encararlo mejor y podés empezar a tratar de resolver el problema. Pero si estás con la conciencia emocionada, que te pone a llorar, que te pone nerviosa o nervioso, atacado, histérico, eso es conciencia emocionada, en cualquier nivel, de cualquier cosa. Ahí es que hay una fuerte conmoción emocional. Los complejos tienen ese tono, distintos tonos. Hay unos que son más intensos, ¿no? Podés identificar vos situaciones de tu vida que te activa eso. Y en general, la gente, los hombres y las mujeres modernos, rehuyen de eso, que es lo que tendrían que enfrentar. No masoquistamente, pero se pierden de superarse a sí mismos así. Entonces el individuo va pasando por la vida con muchos complejos que quedan siempre así. Empiezo a evitar situaciones que me cuestan, etc. ¿Qué? Lo tapamos con Lo evasión. tapa con evasiones, exactamente. Esas son las formas habituales, ¿no? De encarar esto, no de enfrentar los problemas. Esto, ¿se Sería entiende? como estar dominado por la emoción, ¿no? Por Algo la así. emoción, pero te repito, Yamila, hoy aclaré recién. Hoy tanto la gente no lo siente como no lo va a poder identificar así. Hoy lo podés ver en la gente, después tenés que ver en vos cómo funciona esto, pero en la mayoría de la gente es una compulsión hoy física, de deseos físicos y sexual. No llega a un registro emocional. Ojo, hoy. ¿Me explico o no? Sí. Está la emoción detrás, pero como es tan inconsciente ya la persona hoy, muy irracional,
está dominada por conductas compulsivas en lo instintivo, motriz y sexual, pero es la misma conciencia emocionada, pero no se da cuenta que es una emoción. Lo toma, ya es una acción inmediata, ya es más inconsciente, como un hábito. Entonces la conciencia emocionada hoy está muy por detrás en la mayoría de la población. ¿Me explico? Por ejemplo, vos ves todos estos jóvenes en estas fiestas que hacen, donde se destruyen, jóvenes y adultos, ¿no? Pongo un ejemplo. Están todos con conciencia emocionada, pero está dominado por la función instintiva motriz y sexual. Además toman unas pastillitas que aumenta esto, la potencia de esto. ¿Me explico? No estoy criticando, estoy describiendo algo técnico. Yo también fui joven de esta época, ¿no? Ya no soy tan joven, ¿no? Pero tengo más de medio siglo, pero conozco, ¿no? No soy un teórico de esto. Entonces estás tomado por esto, no hay un registro de la emoción. Por eso la conducta es tan así racional ya. Ha ido en aumento esto. O la gente, por ejemplo, en las guerras, entra en un estado psicopático, ya la conciencia emocionada, hay odio. El odio lo lleva al individuo a querer matar a otro y hacer una guerra, pero la emoción del odio es inconsciente, ya directamente se expresa a nivel del instinto y de la sexualidad, como una compulsión de matar, justificada. ¿Me seguís? Pero hay una conciencia emocionada detrás, que es el odio, pero es inconsciente. Ejemplos. Pero no se identifica. ¿Sí? Ok. Pero uno, si no está en ese nivel, puede empezar a identificar donde las emociones sobrepasan un nivel, ¿no? Y la empiezo a identificar. Una es esa. Y después también ciertos hábitos, que con el tiempo también voy a descubrir que tienen esa característica, pero eso es más inconsciente aún. Hay hábitos que ya vienen ya con esta connotación. Bueno, es muy técnico. Vamos a ir hablando, pero en la emocionalidad es eso. Estoy sobrepasado. Eso es un complejo. Bien. Bueno, Gracias. no, por favor. Hasta la próxima. Nos encontramos. Adiós. Chao, gracias.